Muy bien, continuamos con Audición Gomidás y como ya podrán ver aquellos que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube, tenemos a nuestro compañero Micael Nalbandián, que después de muchísimo tiempo se ha sentado nuevamente en esta mesa. Como recordarán, ¿hace cuánto tiempo estuviste acá en Gomidás, Mica? Conduciendo. Sí, buenas tardes primero que nada a toda la audiencia y gracias José, Manu, Romy que está ahí atrás del vidrio. Y hace cuánto, no sé, hace bastante. Ya hoy venía pensando ahora en el auto, capaz que hace 7 años, que fue cuando me fui, que no he vuelto a hablar en la radio presencial, ¿no? Sí he hablado por teléfono algunas veces, pero bueno. Pero como gusto. Conductor, como eras antes, capaz que pasó mucho más tiempo. Bastante más, probablemente, capaz que 9 años, sí. Sí. Pero bueno, un gusto estar acá y conocer el nuevo estudio de Gomidás, muy lindo. Contentos de tenerte acá y contentos de tener este espacio especial, como lo hemos titulado. Nos venís a hablar de 2 hechos muy importantes que acontecieron en la historia del pueblo armenio, y qué mejor que lo expliques vos y que lo analices siendo experto, se podría decir, en el tema, o bueno, no sé si experto, pero entendido, y que te gusta relatar este tipo de hechos. Bueno, sí, gracias por la invitación también, y sí, es un tema que me gusta bastante hablar, y ya tenía en su momento el espacio, ¿no? Que era, no me acuerdo de la historia de las canciones o algo así, que estaba bueno. Entonces, bueno, fue también un rememorar, pero no voy a negar que me tuve que preparar un poco. Bueno, ¿les parece que empezamos? Vamos a empezar con estos hechos trascendentales de la historia de Armenia, y Micael justamente lo que quiere es eso, no perder la memoria colectiva, destacar estos hechos cada vez que se acerca la fecha en los que acontecieron, porque como dice Hrant el que no tiene presente su pasado anula su futuro. Entonces, lo que justamente Micael Nalbandián quiere hacer el día de hoy es refrescar estos hechos, la significación que tuvieron en su época y la significación que tuvieron históricamente hasta los días de hoy. Bien. La canción que estábamos escuchando antes de empezar es justamente alusiva al primer evento que vamos a estar comentando, que es la expedición de Janasori Arjabank en armenio. Pero antes de hablar concretamente del Janasori Arjabank, me gustaría dar un poco un contexto para que se entienda de dónde viene esta acción, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo que motivó a los armenios llevar adelante esta acción? Entonces, lo primero que quiero recordarles a todos es que allá por el año 1350 cae el último reino armenio, ¿no? El reino de Cilicia. Y a partir de ese momento los armenios quedamos bajo el dominio del Imperio Otomano, de los persas y del Imperio Ruso también. Entonces van pasando el tiempo en el cual los armenios están bajo el dominio extranjero, digamos, y en cada uno de estos imperios la situación de los armenios varía un poco. Puntualmente vamos a hablar de la situación de los armenios dentro del Imperio Otomano, en el cual los armenios eran ciudadanos de segunda categoría, tenían impuestos especiales, sufrían la violencia del Estado y también la violencia por parte de diversas tribus kurdas, por ejemplo, bueno, por ser armenios y por ser cristianos. Entonces, así en esta situación va transcurriendo el tiempo. Y vamos ahora a hacer un salto entonces y a llegar a más o menos entre 1850 y 1880, en el cual se produce un despertar. Es un periodo que se conoce como el Zartonk, el despertar del pueblo armenio. Es un despertar que es cultural y nacional, en el cual se crean diarios, se fundan escuelas, colegios y se comienza a fortalecer la identidad nacional. Entonces hay un despertar de los armenios, decir, bueno, nosotros somos una nación, estamos acá en esta situación que no está buena, a ver qué podemos hacer. También en ese momento se sucede una de las guerras ruso-turcas, la de 1877 a 1878, la cual culmina con el famoso Congreso de Berlín, que lo recordarán, ¿no? Por la famosa frase de Jeremian Hayrik, del tema de la cuchara de hierro. Y a partir de ese tratado hay un artículo que dice o que hace que el Imperio Otomano se compromete a mejorar la situación de los armenios en las provincias orientales del Imperio Otomano. Anatolia. Sí, correcto. Pero ¿qué pasa? Esas reformas nunca se llevan a cabo
y por el contrario la situación de los armenios sigue empeorando. Entonces este movimiento que había comenzado como un movimiento cultural empieza a transformarse, ese despertar cultural, a un activismo político, ¿sí? Y entonces surgen los primeros partidos políticos armenios, que son el Partido Armenagán en 1885, el Partido Socialdemócrata en Chakian en 1887 y la Federación Revolucionaria Armenia, el Tayak Sutiun, en 1890, ¿no? Entonces surgen este nuevo movimiento más político, buscando que se cumplan esas reformas, buscar la igualdad entre los armenios y el resto de los súbditos del imperio, y también buscar quizás una cierta autonomía, dentro de el imperio otomano. Continuando entonces, ¿qué sucede? A principios de 1890 aumenta la represión por parte del sultán Hamid, se empiezan a producir más ataques contra las aldeas armenias. Como mencionamos anteriormente, fracasan estos programas de reformas, y también se da otro hecho que es relevante, que se crean los regimientos hamidíes, que son unidades de caballería irregulares, que respondían, digamos, al sultán, compuestas principalmente por kurdos, y que llevaron más la violencia hacia los pobladores armenios del Imperio Otomano. Y también en ese contexto se suceden las masacres hamidianas, las famosas masacres hamidianas entre 1894 y 1896, en los cuales se estima que fueron asesinados cerca de 200.000 armenios. Entonces todo este contexto genera que estas organizaciones políticas que habían surgido, a través de ellas también se empieza a generar un movimiento de autodefensa, ¿no?, de los armenios. Y ahí surge o se potencia, digamos, el movimiento FEDAI para hacer acciones de resistencia local. Y en ese contexto de resistencia local tenemos una actividad, una acción que se desarrolla, que es la defensa de Van, en junio de 1896. Ahí estos grupos armenios, o gente organizada, grupos organizados con armas, hacen la defensa de los barrios armenios en Van. Finalmente, en ese conflicto se llega a un acuerdo con las autoridades, en la cual los revolucionarios armenios se les permite retirarse e irse hacia Persia. Y ahora van a ver por qué es importante esto dentro de la historia de la expedición de Janazor. Cuando estos armenios se retiran, supuestamente en acuerdo, ¿no?, con las autoridades, que no van solo revolucionarios, sino que también pobladores armenios de Van, población civil, decían retirarse. En ese camino, en un momento son emboscados por la tribu Masrik, que los ataca y masacra a los armenios estos que estaban yendo hacia Van, y los armenios mueren bastante gente, digámoslo así, ¿no? Que, repetimos, o se habían partido de la ciudad de Van con un salvoconducto. Exacto. De que no los iban a tocar, de que se les permitía retirarse en paz hacia lo que hoy es Irán. Correcto. Hacia Persia. Persia en ese momento. Que esa zona era la zona que habitaba la tribu Masrik, ¿no? Entonces, ¿qué sucede ahí? Esto es un golpe muy importante para los armenios, para el movimiento revolucionario armenio, ¿no? Que venía promoviendo, digamos, estas acciones de autodefensa, y sufren este ataque injusto, en el cual, como decíamos, no solo mueren revolucionarios, sino también población civil que había decidido abandonar Van e irse hacia Persia. Entonces ahí surge la idea de realizar la expedición de Janazor. La expedición de Janazor, que fue una expedición punitiva para castigar a la tribu Masrik por estos hechos y por toda era una tribu que además ejercía violencia sobre los distintos pobladores armenios de la región. No fue solo este hecho aislado, ¿no?, sino que era una constante. Entonces se decide organizar esta expedición, que quiero resaltar que esta fue la segunda operación importante que se realiza, organizada, digamos, por el Tayak Sutiun,
desde que se creó el Tayanctú, la primera fue la toma del Banco Otomano, que había sido un año antes, en 1896. Entonces llegamos a 1897, que es cuando se produce la expedición de Janazor. Entonces, como decíamos, la FRA decide realizar esta expedición punitiva. Los Masrik eran una tribu que habitaba en la llanura de Janazor, que queda entre Van y Salmast, que es en Persia. Hoy existe esa ciudad también, hoy en Irán. ¿Están los kurdos todavía ahí? Claro. Sí. Sí, es toda la zona oriental de Turquía. El sur de Turquía y el norte de Irán, más o menos, para que la gente tenga una idea aproximada de lo que es la geografía. Exacto, el noroeste, digamos, de Irán. Correcto. Y el sureste de Turquía. Exacto. Hoy, actualmente. Entonces, esta tribu habitaba esa zona que se conocía como la llanura de Janazor, y por eso hablamos de la expedición de Janazor. Entonces, el Tayanctú, o la Federación Revolucionaria Armenia, organiza esta expedición punitiva, donde la cabeza principal era Nikol Tumán, que había nacido en Artsaj, pero bueno, era uno de los ideólogos de esta expedición, y que fue comandada por el general Sarkis Mehrabian. Es así que llegamos entonces al 25 de julio de 1897, en la llanura de Janazor, donde se realiza esta expedición, que fue llevada a cabo por 253 fedaí, que atacaron a la tribu Masrik para castigarla. Había una orden clara de la dirigencia armenia de no tocar ni a los niños ni a las mujeres, y esto es relevante porque forma parte de la cultura del fedaí armenio desde siempre, y además es relevante porque en este caso el líder de la tribu Masrik cuenta la historia que se escapa disfrazado de mujer. Sí. Para que no lo agarren. Justamente, para que no lo agarren. Entonces, esta operación culmina con éxito, se le infligen grandes bajas a los combatientes de la tribu Masrik, y luego los armenios pueden retirarse de nuevo hacia Persia, digamos, a salvo. Entonces, al final, el resultado, digamos, militar de esta acción es que la tribu Masrik sufre grandes pérdidas, fue avasallado por los combatientes armenios, y los armenios, con pocas bajas, logran retirarse de buena forma. Vamos ahora a la reflexión final, entonces, quiero transmitir de esta primera... De la expedición de Janazor. Exactamente, de la expedición de Janazor, de este primer tema que tocaremos en el día de hoy. Esta fue una expedición para castigar a la tribu Masrik. Se demostró que también los armenios podían organizarse e infligir castigo al enemigo opresor, que la violencia a los armenios no iba a quedar impune, ¿sí? Esta acción levantó la moral del pueblo armenio y de los revolucionarios, que habían sido afectados por ejemplo, este ataque de los Masrik a los que escapaban de Van, entre otros eventos, ¿no? Entonces levanta la moral del pueblo y de los revolucionarios, y como decía, además de una victoria militar, es una victoria moral que motiva a los armenios a continuar con la lucha, ¿ah? Entonces, esa es como la reflexión final que quería dejar de esto. Y como dice la canción que escuchamos antes de empezar el segmento, Juli Samsun Kesaningin Gadaretsek Merdona. Entonces hoy, 25 de julio, recordamos a los héroes de Janazor. Todo esto bajo la órbita del Imperio Otomano, que capaz que queda un poco feo decir, pero avalaba las acciones de los kurdos, y con la historia y con los años, a medida que fue pasando el tiempo, los kurdos se transformaron en una especie de piedra en el zapato del Imperio Otomano, y hasta el día de hoy siguen siendo perseguidos. Su representación parlamentaria en lo que es la República de Turquía en el día de hoy se ve diezmada. Son perseguidos, son encarcelados y son combatidos hoy en día los kurdos en Turquía. Así que aquellos que de alguna manera eran la mano de obra barata de los turcos, del Imperio Otomano, que hostigaban a los armenios, hoy en día los kurdos piden la anuencia
de los armenios, y como que también solicitan su apoyo ideológico y político para establecerse en lo que se llama el Kurdistán, que es esta zona de la que estamos hablando, el sur de Turquía, el norte de la República de Irán. Son las vueltas de la historia. Por aquellas épocas y hasta ahora los armenios la siguen pasando muy, pero muy mal. Son alrededor de 30 millones, me parece, si no me equivoco, de kurdos que hay en esas regiones al día de hoy, pero los que la están pasando mal son ellos ahora, bajo la órbita de la República de Turquía. Nada que ver, aquellas épocas ya pasó más de un siglo de lo que estamos hablando. Bueno, y ahora vamos a seguir entonces hablando del segundo evento. Y este evento tiene que ver con esta canción que estamos escuchando, ¿no? Esta que estamos escuchando en este momento es la canción dedicada a los 5 de Lisboa, ¿está? Casi 90 años después de los eventos de Janazor, suceden los eventos de Lisboa. Eventos que demostraron que la lucha continuaba, ¿no? 90 años después. Queremos comenzar entonces esta sección hablando de un poco de que todo el movimiento FEDAÍ que se generó a finales de 1800 y principios de los 1900 tiene un resultado al final positivo, creo yo, que es la independencia armenia, ¿no? En 1918, la independencia de la República de Armenia, que obviamente se da por diversas circunstancias, pero parte de eso es que existía un movimiento de defensa y movimientos armados que permitieron luchar contra los turcos en las 3 famosas batallas de Bayabarán, Sardarabad y Garaklice, y que resultaron en este gran hito para la historia moderna del pueblo armenio, que es la fundación de la República de Armenia. Pero también en esa época sucede uno de los hechos más trágicos de la historia armenia, que es el genocidio armenio. El genocidio armenio que se sucedió entre 1915 y 1923, y en el cual mueren aproximadamente, o son masacrados aproximadamente 1,5 millones de armenios, ¿sí? Este genocidio, cuyos responsables no fueron castigados, o por lo menos no oficialmente. Después otro día podemos hablar de la operación Némesis, en marzo, que es fecha del ajusticiamiento de Talat, pero eso vamos a dejarlo para otro día. Entonces, como decía, los responsables del genocidio no son castigados. La República de Turquía, que se funda en 1923, no reconoce su responsabilidad por el genocidio, y no lo reconoce hasta hoy, ¿no? Hasta hoy en día, a más de 100 años de sucedido el genocidio, siguen sin reconocer. Entonces empiezan a suceder los años y como que la cuestión armenia desaparece de la agenda internacional durante algunas décadas, y se empieza a generar esta sensación en los armenios de la diáspora de Armenia, y también luego la Armenia soviética, de que el mundo había olvidado el genocidio armenio. Así es que van transcurriendo los años y llegamos a los años 60 y 70, ¿sí? Entonces, en el año 1965, en el cincuentenario, ¿no?, los 50 años del genocidio armenio, por primera vez se conmemora de forma masiva el genocidio armenio, tanto en Armenia como en la diáspora, y es ese año que Uruguay es el primer país en el mundo al reconocer el genocidio armenio, 1965. Luego, en 1967, se inaugura el memorial de Tsitsernagapert en Armenia. Y entonces crece un movimiento internacional por el reconocimiento del genocidio armenio a partir de estas primeras grandes conmemoraciones y estos eventos. Sin embargo,
con el transcurrir de los años no se logran grandes objetivos a través de actividades políticas y actividades digamos culturales y actividades diplomáticas. Ese trabajo no logra plasmarse en resultados, y es así que hasta más o menos 1980 y pico no hay un nuevo reconocimiento internacional, o por lo menos por un país, de genocidio. Entonces hay años que se empieza a generar como una frustración, un estancamiento, que no pasa nada, que otra vez la cuestión armenia ha quedado en el olvido. También durante esta época que mencionaba, o sea, en realidad ya estamos 60-70, en 1960-1970, comienzan a surgir a nivel mundial diversos movimientos armados, nacionalistas, revolucionarios a lo largo del mundo, que utilizan el medio de las armas para obtener resultados políticos, ¿no? El medio armado para un objetivo político, viendo que otros medios no hacían efecto. Exacto, no surten efecto. Entonces surgen diversos grupos a nivel mundial relacionados a diversas causas, ¿no? También en 1975 comienza la guerra civil en el Líbano. Esa guerra entre distintas facciones de la población libanesa, y guerra de la cual son testigos los armenios que viven en el Líbano, ¿sí? Si bien las organizaciones armenias no se declaran neutrales y no toman partido por ningún bando, los armenios viven en ese contexto. Entonces, en este contexto que les menciono, es que imagínense de ser un joven o un armenio del Líbano en esa época, que se siente frustrado porque no hay un avance en la causa armenia a nivel mundial. Durante años no sucede nada, la causa armenia como que queda olvidada. Ve que hay movimientos que surgen armados, que buscan lograr objetivos políticos a través de ese medio, a su vez viviendo con, si se quiere, la violencia armada en su casa o en su barrio, siendo familiares con el manejo de las armas, con acciones armadas. A partir de todo esto, entonces, y a través de estos jóvenes, principalmente en el Líbano, surgen movimientos u organizaciones armenias que buscan lograr el reconocimiento del genocidio, presionar al gobierno turco, reclamar por las reparaciones y también reivindicaciones territoriales por los territorios históricos armenios. Con estos objetivos toman como medio las acciones armadas, acciones armadas que son principalmente contra diplomáticos y embajadas turcas a lo largo del mundo. Así, una de estas organizaciones es el ERA, el Ejército Revolucionario Armenio, o el Armenian Revolutionary Army, el ARA en inglés, que es como la sigla más reconocida. Y entonces, a través de esta organización, a través de unos jóvenes, deciden el 27 de julio de 1983 tomar la embajada de Turquía en Lisboa. Setrak Acemian, Ara Kordjelian, Sarkis Abrahamian, Simón Yehanian y Bachet Aglian, los 5 de Lisboa, los 5 jóvenes que deciden tomar la embajada de Turquía en Lisboa. El 27 de julio, entonces, de 1983, a las 10:30 de la mañana aproximadamente, estos jóvenes entran a la embajada y la toman. Al momento del ingreso, se produce un enfrentamiento con guardias de la embajada y pierde la vida Bachet Aglian, uno de esos jóvenes. Cuando estos jóvenes toman la embajada turca, se envían ciertos comunicados a la prensa explicando las motivaciones, y acá les voy a leer algunos de estos mensajes. El ERA entonces manda a diversos diarios cartas, y en la primera dicen lo siguiente:
Rechazamos cualquier tipo de comunicación con la policía, porque no somos delincuentes, somos revolucionarios. Nuestro objetivo es la defensa de los derechos legítimos del pueblo armenio. Más adelante, en una carta de Associated Press, dicen: la lucha armada es la única manera de garantizar la libre determinación del pueblo armenio. Hemos decidido volar este edificio y permanecer bajo el colapso. Esto no es suicida ni una expresión de locura, sino más bien nuestro sacrificio al altar de la libertad. No habían medios pacíficos para la búsqueda de nuestra causa, que no es otra que la de un pueblo que sufre el estruendoso martirio de sus antepasados. Entonces aquí lo que ellos explicitan era esta necesidad de buscar la visibilización. Exactamente, visibilizar el tema armenio y buscar que sucediera algo en este estancamiento que había, ¿no? Entonces, y no encontraban otra forma que recurrir a este tipo de acciones. Finalmente, cuando obviamente la embajada es rodeada por la policía portuguesa, los armenios son rodeados y se empieza a cerrar el cerco, y cuando ya están cerca de entrar la policía al edificio, a las 14 horas se escucha una explosión, una gran explosión que hace colapsar el edificio, y esa es la explosión final. Los jóvenes revolucionarios armenios pierden su vida y entregan su vida en esa acción. Entonces, por esta acción y otras, luego de esto, ya como decía, acercándonos a los 90, vuelve la cuestión armenia a tomar relevancia, vuelve a aumentar el activismo por el reconocimiento del genocidio armenio, vuelven a activarse los medios diplomáticos y los medios políticos, y finalmente a partir de los 90 y hasta el día de hoy es que se sucede la mayor cantidad de reconocimientos del genocidio armenio a nivel internacional. Entonces, al final, estos jóvenes que dieron su vida, que es muy importante recordarlos, porque dentro de 2 días va a ser fecha de este evento, no olvidarnos de sus nombres, por eso los quería mencionar: Setrak, Aras, Sarkis, Simón y Baché, entregaron su vida para que la causa armenia y la cuestión armenia volviera a estar en la primera plana y poder así continuar con la lucha. Y esa era la historia de los 5 de Lisboa. Quería dar un poco el contexto para que se entendiera de dónde viene y también saber exactamente lo que sucedió. Y ahora para terminar, tengo una reflexión final con la que me gustaría cerrar el espacio. A 140 años de la gesta de Janazor, la lucha continúa, queridos oyentes y compañeros. Como los expedicionarios, creo que debemos mantener la organización, mantener nuestras organizaciones vivas, seguir coordinados y estar convencidos que podemos lograr cosas importantes. Ese es el mensaje, el aprendizaje que me queda hoy de la gesta de Janazor. Y de los 5 de Lisboa, creo que como ellos tenemos que saber que en los momentos que parece que nada sale, los momentos en los que no se logran los objetivos, no podemos concretar lo que buscamos, siempre se puede hacer algo más. Y a través del sacrificio, la entrega y el esfuerzo en el trabajo, se pueden alcanzar esos objetivos. Siempre se puede dar un poco más para alcanzar esos objetivos. Creo que debemos seguir luchando por el reconocimiento internacional del genocidio, por su condena y por las reparaciones. Pero tampoco tenemos que perder de vista que tenemos que luchar muy fuertemente por el derecho al retorno del pueblo de Artsaj. Esta es nuestra causa hoy también. Y su derecho a autodeterminación. Y finalmente, creo que también tiene que estar siempre presente en nuestros
en nuestras acciones, nuestros pensamientos, que debemos dirigir también nuestros esfuerzos para tener una Armenia fuerte y próspera. No tenemos que olvidarnos de eso tampoco. Y como cantaron los 5 de Lisboa antes de tomar esta acción, hay un video que anda en las redes y lo pueden buscar. Cantaron una canción que se llama Berkerovli, que tiene una frase que es muy representativa de también lo que queremos transmitir hoy acá, que dice, la frase dice: ustedes son la esperanza, compañeros, continúen nuestra sagrada lucha, ¿no? Ankis hogemetnem tukek huisek engerner sharunagek mersub korze tashnakzutian vekacher. Gracias, Mica. La verdad, estos hechos históricos los contaste con detalles, se entendió lo más bien. Volviste a revivir un poco lo que fue la historia del pueblo armenio. Hoy, 25 de julio, es fecha de la expedición de Janazor. El 27 de julio, el lunes, fecha de los 5 de Lisboa. Y la verdad que fue una manera muy interesante y muy concreta de poder viajar un poco en el tiempo y recordar estos dos hechos muy, pero muy importantes para el pueblo armenio. Y como decís, debemos seguir con la lucha, debemos seguir trabajando porque aún hay mucho más por hacer. Gracias, y de verdad, gracias también por compartir nuevamente los micrófonos con nosotros y volver a ser parte por un ratito de Audición Gomidas. Ya sos parte de la historia de Audición Gomidas, pero estuvo muy bueno tenerte acá en los micrófonos nuevamente. Así que cuando estés de vuelta por acá, sos más que bienvenido. Bueno, muchas gracias y espero haber llegado con el mensaje y con la historia. Para mí son temas que son también emocionantes, porque... No sé, siempre pienso en la gente que dio todo, ¿no? Por la armenidad, y siento que siempre podemos hacer un poquito, nosotros también desde acá. Cada uno desde su lugar, me parece, tiene la gran e inigualable oportunidad de hacer algo por la causa armenia. Cada uno sabe en su fuero íntimo cómo abordar el tema, cómo hacerlo visible, cómo luchar, cómo tratar de conseguir resultados concretos. Es muy poco lo que se ha avanzado. Nosotros nos ponemos contentos cuando un país, un parlamento, una ciudad, una alcaldía reconoce el genocidio armenio. Pero que un país, una alcaldía, reconozca el genocidio armenio no significa que le infrinjan castigos hacia los que lo generaron el genocidio armenio. Nosotros creo que como armenios lo que debemos exigir es el castigo al que perpetró el genocidio armenio. Y como Micael hizo muy bien un repaso histórico, también tenemos que tener en cuenta que el genocidio armenio no empezó en 1915 y no terminó en 1923. El genocidio armenio, como bien dijo Micael, para los años 1877-1878 ya había comenzado con las masacres hamidianas. ¿Qué quiere decir esto? Que el genocidio armenio fue un proceso de masacres sistemáticas hacia el genocidio armenio que están debidamente probadas, que hay documentos, que hay filmaciones, que hay documentos públicos de ese momento del Imperio Otomano que demuestran de que se persiguió y que se masacró al pueblo armenio no solamente a partir de 1915, hace muchísimos años antes comenzó ese proceso. Y ese proceso sigue vigente hasta el día de hoy, disfrazado de actividades políticas, como por ejemplo que Azerbaiyán le exige a Armenia de que corrija su constitución, o de que en la provincia de Tavush esté instalado el ejército de Azerbaiyán, o que en Syunik esté acechando el ejército de Azerbaiyán. Todo esto con la anuencia y el apoyo público demostrado por el presidente de Turquía, Erdogan, que sistemáticamente hostigan al pueblo armenio después de más de un siglo de haber sucedido todo esto. ¿Qué queremos decir con esto? Que el genocidio armenio no terminó el genocidio armenio. Es una ilusión que nosotros nos gustaría que sea real, que el genocidio armenio haya terminado. No terminó el genocidio armenio, particularmente es un punto de vista que tengo yo, que los enemigos no verán finalizado el genocidio armenio hasta que cumplan con su objetivo. ¿Qué tenemos que hacer los armenios? Justamente impedir que estos países, Turquía y Azerbaiyán, cumplan con su cometido de hacer desaparecer a Armenia de la faz de la tierra, que es lo que han querido hacer hace más de un siglo,
y no pueden. Destruyen iglesias, destruyen edificios, erradican poblaciones, eliminaron hasta el último armenio de la República de Najicheván, pero yo creo que también en un punto ellos sienten una frustración muy grande de que el pueblo armenio y la diáspora continúan adelante, continúan con la lucha, y los resultados, por muy magros y pocos que sean, siempre salen a la vista. ¿Es un bálsamo que una alcaldía de Europa, un parlamento en América reconozca el genocidio armenio? Sí, es un bálsamo, no vamos a negarlo. Pero en tanto y en cuanto no se castiga a los culpables del genocidio armenio, es un bálsamo un poco liviano, podríamos decir. Yo le quiero agradecer a Micael Nalbandian, que se acercó para refrescarnos la memoria, tanto de la expedición de Janazor como el activismo de los 5 de Lisboa, porque refrescar la memoria siempre conduce a esto, a incentivar a las nuevas generaciones a que de otro tipo de ángulo, de otro tipo de forma, trabajen por la causa armenia y obtengan resultados concretos. Le agradecemos muchísimo, yo tengo un trato personal con él muy grande de hace muchísimos años. Comenzamos en aquel proceso por allá hace más de 10 años atrás en Audición Armenia Gomidas, y para mí es un placer volverlo a tener acá, porque la esencia de Micael, a pesar de que pasó más de una década, no ha cambiado. Eso a mí me pone muy pero muy contento. Le agradezco públicamente su participación en el programa y lo invitamos cuando tenga algún momento disponible a que nos venga a visitar, que será siempre más que bienvenido. Mica, y antes de irte te queremos regalar el cuaderno de Audición Gomidas. Justo hoy dijiste cuando llegaste que estabas con un montón de papeles, de hecho lo podemos ver acá arriba de la mesa, papeles sueltos. Bueno, la próxima te invito a que todos tus apuntes estén plasmados en este cuaderno de Audición Gomidas. Gracias por estar. Bueno, gracias a ambos, gracias por la oportunidad otra vez. Saben que con gusto y con cariño y con pasión hago estas cosas, así que siempre disponible para lo que me necesiten. Y quiero cerrar y dar paso a la canción final con una frase que me enseñó nuestro querido Dispar Agustina Dalian, que no la conocía, una frase de General Antranik que es muy buena y que dice: cada día cuando te vayas a dormir y apoyes tu cabeza en la almohada, pensá que hiciste hoy por la nación armenia. Vamos a escuchar. Շեքայորդիկ անունան հարած Լիզբոն